de sanearla. O sea, ese es el otro extremo. Siguiente. Por ejemplo, en el caso de la ley de aguas en Ecuador en este momento, que es un proyecto de ley, pero ya debía haberlo aprobado, dice que el Estado tiene que hacer gestión integral e integrada, o sea, al cuadrado. Tiene que garantizar los derechos y políticas públicas, regular el control, tiene que derecho a ser, todas las comunas tienen derecho a ser consultados, hasta el último habitante, derecho de participación, obligación de respeto a la, etcétera. Siguiente. Después tiene una garantía de derechos y servicios públicos, por ejemplo, para garantizar los derechos reconocidos constitucionalmente, los servicios públicos de agua potable y saneamiento ambiental, riego para garantía de soberanía alimentaria, son servicios públicos de carácter básico y serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias, el control de inundaciones también del Estado. La pregunta es, ¿el Estado va a poder hacer eso? Yo creo que les ha vendido un espejismo, ¿entiendes? Es como ya todo va a ser el Estado y después no lo va a hacer. Entonces vamos a regresar al típico problema como nosotros hoy día. Yo me quejo de que en el Perú, cuando yo pago un teléfono, una empresa telefónica me está llevando una tajada gigantesca. Acá los celulares valen 5 veces más que en otras partes. Pero también en la época que yo estaba acá en la universidad, para conseguir un teléfono, no podías conseguir un teléfono. Pasamos 15 años sin teléfono. No había ni un teléfono. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿No tener ningún teléfono o tener un teléfono caro? El tema no es ninguno de los extremos. El tema debía ser que debía ser una regulación a las empresas telefónicas para que los teléfonos estén adecuados. Y por lo tanto, que la participación privada no sea también un despojo al otro. Pero llegar al otro extremo de que para conseguir un teléfono tenías que tener un amigo en el presidente de la República, ni aún así, tampoco era bueno. Entonces, el tema es, en los bandazos, nosotros ya, los que hemos vivido más años, sabemos cómo es los dos lados. Siguiente. Ahí está, la prohibición de privatización. Entonces la gente no entiende lo que es privatización. Cuando tú le dices, van a privatizar el agua, suena como una cuestión de que me van a despojar el agua. Por eso es que hay una revuelta indígena en Ecuador. Todo el mundo está contra la ley. Y la ley dice, pues está prohibida la privatización, pero todo el mundo está contra la ley. La gente dice, me van a quitar el agua. O sea, como que... Entonces, el agua, por su trascendencia para la vida, la economía, el ambiente, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial con gobierno o entidad multilateral. Se prohíbe de todas formas de privatización del agua, su gestión será exclusivamente pública, etc. Esa es la ley. Ya te vas al otro lado. Ya no dejas que nadie pueda gestionar el agua, más que el Estado. Y el Estado tiene 4 gatos que no saben dónde están parados porque acaban de entrar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Tremendo trabajo que tiene compromiso. Siguiente. Miren, todas esas son cosas que están en la ley. Toda delegación del sector privado en la gestión del agua, todo lo que es la gestión indirecta, delegación o externalización de la prestación de servicios públicos relacionados con el ciclo del agua, se prohíbe. Todo prohibido, prohibido, prohibido. O sea, el Estado va a tener que tomar todo. Va a ser todo el Estado. Pregunto, ¿cuántas personas van a entrar? ¿10.000? ¿15.000? Siguiente. Los bandazos. Entonces se dan entre la privatización a ultranza, la nacionalización a ultranza, sin detenerse a pensar que en ambos casos lo que importa es disponer de un buen sistema de gestión del agua en un sistema mixto público-privado, en el cual se respeten las normas y el conocimiento técnico del medio ambiente para lograr las metas económicas, sociales y ambientales. Siguiente. Para eso estudia usted en la universidad. Si ustedes, como le dije al comienzo, si ustedes no quieren estudiar, váyase a un partido político y también podría ser que de suerte los nombren jefes de agua a nivel nacional, que es el otro camino. Pero el tema es, si llegan ahí y no saben de aguas, entonces escuchen a los que estudian como ustedes. Porque si no, ¿para qué estudian? Si cualquiera puede llegar a ser jefe. Siguiente. Ok, en forma consensuada, sin embargo, en todos los discursos políticos de uno u otro grupo señalan que la gestión del agua y las cuencas debe alcanzar metas de desarrollo sustentable, apoyar, etc. Pero, siguiente, los primeros, muchas veces, en violar eso, ¿no? O sea, que la decisión debe ser participativa, la gestión es integrada, que hay que tener consideración del género, los más desposeídos, los indígenas, el medio ambiente, etc. Para que no quede nada afuera, porque hay que ser integral y holístico. Siguiente. Pero los primeros que no respetan eso son los mismos políticos que hacen el discurso, muchas veces. Entonces te mandan, una construcción de una obra que ni siquiera consultan a la gente del lugar. Lotean el medio, ¿no? Sin conocimiento. Por eso es que se necesitan los consejos de las cuencas para que esta idea que viene de afuera sea analizada, a ver qué impactos causa. Y sobre todo los efectos acumulados de las intervenciones. Porque no es como fíjese usted el ejemplo del paciente, y ya me va a terminar dentro de 2 minutos, es importante. No es la intervención única la que afecta,
Es la acumulación de intervenciones. Y casi ninguno hace estudio de impacto ambiental del efecto acumulado de la intervención. Ese es el drama, no es el primero. Y el crecimiento solapado de las intervenciones es peor todavía. No crean que porque son 10.000 pirquineros que están haciendo minería hacen menos daños que una empresa privada sola. Tengan presente que lo más probable es que esos 10.000 pirquineros van a hacer más daño que la empresa sola. Pero además pues no vas a poder controlar. A ver, eliminen a los pequeños mineros que están haciendo huecos por todos lados en Tambor Grande, a ver si pueden hacerlo. No lo puede hacer. Socialmente es casi inviable. Siguiente. Y la combinación fatal, por terminar feliz, ¿no? Legislación inadecuada, producto de ideologías y no de un enfoque pragmático para gestionar el agua de forma adecuada. Esto está influenciado por lo que yo viví en el Ecuador y lo que viví en Chile, o sea, los dos extremos. Que los cargos que requieren conocimiento de gestión de agua sean ocupados por personas no aptas. Ese es otro problema. Que no existan consejos ni organismos de gestión de agua por cuencas con capacidad adecuada. Si en cada cuenca hubiera grupos de gestión, evitaría que uno a nivel nacional le meta la pata, ¿sí o no? Porque es como, oye, en mi casa, acá tenemos un consejo y ustedes van a pasar por mí antes de venir. Entonces, si hace una imbecilidad a nivel nacional, a nivel local, uno lo puede frenar. Que las intervenciones en las cuencas sobre el agua se hagan de forma en consulta y sin estudio de impactos, que es lo que está pasando cuando se decide el pueblo. Siguiente. Y obviamente, para concluir, la gestión de las cuencas y el agua es un asunto de importancia vital. No hay que olvidarse de eso. Hay que devolver esa importancia a las autoridades de agua en los países de la región para que, junto con los demás actores que intervienen en cada cuenca de la región, logren alcanzar la visión consensuada que cada uno de sus habitantes desea para el futuro de sus hijos y su entorno. O sea, cada uno en su lugar debe poder construir su visión. No es lógico que el que tiene una visión para la cuenca en Moquegua se la trate de plantar al que está viviendo en Bagua. Pues cada uno de esos va a tener distintas cosas. Entonces hay que respetar la diversidad del país. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para unas preguntas, quizá unas 3, 4 preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? Sí. En el país tenemos un caso dramático que es el Valle de Ica y tenemos una autoridad del agua que ha sido creada. ¿Cuál es su visión sobre o su punto de vista sobre el rol que tiene el ANA sobre esta problemática que está ocurriendo en Ica? Bueno, acá derechamente hay una imposición de afuera sobre la situación que está pasando en Ica. Yo no sé, los estudios, por ejemplo, que hay no son necesariamente transparentes para todo el mundo. Uno no sabe si esa explotación lo más probable es que va a causar más daño que beneficio en términos de sobreexplotación del recurso, considerando más o menos lo que yo me acuerdo del Valle de Ica. Pero ¿qué pasa ahí? Que en lugar de pasar por un consejo de gestión de las aguas subterráneas, una comunidad de aguas subterráneas como hay, o cotas como hay en México, va por encima de ellos, pasa por encima y usando otras aprobaciones que no son del grupo necesariamente que conoce el tema, logra entrar. Mientras no haya un respeto al conocimiento, el problema va a surgir, sobre todo si la decisión de la ANA, por ejemplo, de entregar permiso para extraer, ponte, más aguas subterráneas o algo, no pasa por un estudio realmente serio que indique dónde están los balances, ahí se produce el caos, y eso es lo que está pasando en todas partes, porque hay varias maneras de entrar a sobreexplotar sistemas. Por ejemplo, en el caso de Copiapó fue lo mismo. Piden permiso para hacer un ducto para transportar agua a 30 kilómetros de un punto de extracción a otro. Y la Comisión de Medio Ambiente analiza el impacto del ducto sobre las lagartijas en el camino, los cactus, ¿me entiendes? Pero la Comisión de Medio Ambiente no analiza el efecto que va a causar la sobreextracción de agua en un sitio para transportarla al otro, sino solamente analiza el impacto sobre las lagartijas. Entonces ahí ya tienen el ducto, están esperando. Ahora están esperando demostrarle que sí hay agua, pero se ha levantado ahí la mesa de agua, diciendo no se puede construir, ¿me entiendes? Pero si la mesa de agua, como está compuesta ahí de gente de más poder, que les afecta, entonces ellos se oponen, son grupos de poder similares que se oponen. Pero ellos ya han conseguido construir un ducto. Entonces, ¿qué está pasando en Ica?
imagino que simplemente se pasan, yo no conozco, tampoco puedo pronunciarme a favor o en contra, pero por lo que yo he visto, le dan permiso para sacar agua y transportarla a otro punto, y aparentemente los estudios no son serios, no son estudios que estén además transparentados, porque para hacer un estudio subterráneo tampoco lo puede hacer en 24 horas, eso implica tener un conocimiento de los balances y una cosa que no tenemos. Lo ideal cuando tú tienes un organismo de gestión, en este caso de aguas subterráneas, ubicado en el lugar, entonces eso ya es conocido por todo el mundo, o sea, ahí te ve un modelo matemático donde están la fluctuación de la napa, las recargas y todo, de tal manera que lo conozca todo el mundo. Lamentablemente, mientras no tengamos los organismos de gestión de agua, tanto superficial como subterránea, establecidos en el lugar con los estudios y todo, y que sean ellos los que te digan si está bien o está mal, estamos en ese problema de intromisión inconsulta. Eso es lo que se dice. Bueno, primero agradecerle su presencia acá y realmente creo que todos estamos sacando bastante provecho de esta conferencia, ¿no? Mi preocupación es una cosa, a mí me pareciera de que, bueno, yo soy de formación economista y me pareciera de que el tema de gestión de recursos hídricos pareciera como que es insuficiente en la medida de que más bien por el lado de gestión de cuencas sería mucho más integral, porque cuando uno revisa la legislación nacional ve que, por ejemplo, la ley de descentralización está impulsando, digamos, el desarrollo de las unidades de intervención a través de regiones económicas o de cuencas. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún tipo de legislación sobre el manejo de cuencas, ¿no? Ahora, el proyecto Pronamach, por otro lado, está tratando el tema de cuencas, pero solamente las cuencas de la sierra. Entonces, pareciera que de alguna manera las instituciones están haciendo sus esfuerzos muy individuales, pero cuando uno ve un mapa de cuencas, se da cuenta que que el Perú está dividido por un montón de cuencas y no solamente la sierra, ¿no? Entonces, las cuencas que van a la costa, las que van a los otros, que desembocan por Brasil y todo eso, ¿no? Entonces, pareciera mi impresión muy modesta de que limitarse a una gestión solo de recursos hídricos es insuficiente. Sé que es un inicio, porque tiene que haber el inicio, pero necesita forzosamente una gestión de cuencas, de tal manera que la cuenca pueda ser concebida como una unidad de planeamiento también, ¿no? Sí. Muchas gracias por la inquietud, porque la verdad que esto surge en todas partes, ¿no? La política que yo he tenido es tratar, y tú lo dijiste en parte, de que por lo menos empecemos con la gestión del agua. Yo no estoy en contra de que haya un sistema de gestión de cuencas. En realidad, antiguamente eran las corporaciones de desarrollo de cuencas o corporaciones de desarrollo integrado de cuencas. Y teníamos la Codebasfi, por ejemplo, en el caso de Brasil, la Corporación de Desarrollo de San Francisco, la CBC, la Corporación del Valle del Cauca, en el caso de Colombia. Todos esos son de la década del 40, 50, que eran como tomar la cuenca para hacer desarrollo regional. Pero precisamente, los mismos economistas, cuando se habla de desarrollo regional, la cuenca les queda chico, porque son polos de desarrollo y todo, les va un poco más allá de la cuenca. Entonces, para evitar de perdernos y de ambicionar demasiado de un solo golpe, yo por eso pensé y pienso, y además lo hemos puesto así en varias partes, de que es preferible llamarlo Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que por ahora se ocupe principalmente del agua, pero al mismo tiempo, cuando tú estás en un consejo, tú ves de dónde se contamina, tú tienes que dar también un ordenamiento territorial, como es en Francia, para que no se construya donde afecta las zonas de recarga de agua subterránea, etc. Pero en cierta medida hay parte de ordenamiento territorial, pero en función de que mantenga sus características hidrológicas de la cuenca, que no construyas en zonas de riesgo, que no construyas cerca de los cauces mismos, los ríos, etc. Entonces, yo pienso que, modestamente, aunque no es modesto, porque gestión de recursos públicos por cuenca es difícil. Entonces, empezar por ahí ya sería un paso gigantesco. No anula lo que tú estás diciendo, ¿entiendes? Pero yo prefiero de que haya un jefe de aguas de la cuenca y no un jefe de un territorio. Te explico por qué. En el caso de México tuvimos ese problema. Yo trabajé ahí en la creación de 26 consejos de cuenca. Y entonces la autoridad de cuenca, ¿no? Y ya no se sabe hasta dónde llega la autoridad del gobernador, que también tiene, y del alcalde, porque empezaba a hacer cosas que se cruzan con los roles del alcalde, porque está viendo el territorio, ¿entiendes? Entonces, cuando esa autoridad de aguas, él viene de agua, no es mi opositor,
Y te explico, porque además en México hay una época, en la década del 40, se crearon las comisiones de cuenca, para que te haga una idea, de Lerma Chapala, por ejemplo, que ocupa parte de 10 estados, pero varios de los gobernadores de esos estados eran de la oposición del PRI, del gobierno. Entonces crea la comisión de Cuenca, le pasa $2.000 millones al jefe de la comisión de Cuenca y no le pasa nada a los gobernadores de la oposición que están en la misma cuenca. O sea, crea una autoridad puesta a dedo por encima de las autoridades elegidas. Entonces también desde el punto de vista político es más conveniente tener autoridades de aguas por cuencas que autoridades de cuencas que tú no sabes si también van a construir caminos, casas, iglesias y hospitales, ¿me entiendes? Porque ahí ya no lo diferencian. Pero es correcto tu inquietud, o sea, ojalá que podamos hacerlo, pero también ha habido varios intentos en el mundo de rectificar los límites por cuencas, inclusive en Estados Unidos en el año 1850. El único país que ha reformulado los límites de sus municipios con las cuencas es Nueva Zelanda. El único, porque como una isla también era más fácil, entonces lo hizo así. Sí, adelante. Sí, con un saludo al doctor Axel. Yo quisiera hacerle una consulta. El año pasado acá en Lima usted en una entrevista ha mencionado que la ley de recursos hídricos del Perú, la última, no es efectista. ¿No es qué, perdón? Efectista, o sea, no va a tener efecto. Quisiera que nos... Sí, no me acuerdo exactamente si dije eso, pero lo que yo estaba preocupado, por lo menos con la ley de aguas, es de que no tuviera el poder suficiente de aplicabilidad. O sea, a mí me da la impresión de que en este momento hemos cambiado una ley, pero que la ANA no está en el lugar que debe estar, la han dejado en agricultura, lo cual es un error de base. No tiene el personal que debe tener, no tiene el capital para hacer las cosas, y realmente yo dudo de que haya un cambio muy grande con respecto a lo que había antes. Tampoco tenemos la gente experta en el tema del agua metidas ahí, hemos perdido más bien, yo quizás lo hablo porque yo fui director general de aguas en el Perú 3 años, en el año 77, 78, 79, y era mucho más poderosa que hoy día, muchísimo más. Y otra cosa, nunca perdimos, nosotros teníamos también los grandes proyectos. La asociación de los proyectos y todo lo demás daba una fortaleza a la gestión del agua muy grande. Nunca hemos vuelto a tener la capacidad de gestionar el agua como la tuvimos en esa época. Y la ANA está metida en el INGRENA todavía, no ha cambiado para mí lo que debería ser una Autoridad Nacional del Agua. Tiene mucho nombre, pero no tiene mucha fuerza. Bueno, si no hay más preguntas, estamos justo en el tiempo. Yo les agradezco nuevamente por venir a todos. Gracias, Eloy, por ayudarnos con eso. Gracias a todos los decanos que han venido, al vicerrector, al administrativo. Gracias, Efraín. Les pido solamente agradecer nuevamente a Axel con un muy fuerte aplauso.